Buenos días para todos. Estamos en este tiempo habitual de la revista Buenos Días los viernes para dar continuidad a los temas de Hacemos Cuba. Les recuerdo que esta semana estuvimos con el título 1, Fundamentos Políticos. Vamos a recapitular cuáles son las ideas generales que están contenidas en este título 1 de los fundamentos políticos. Lo comparto con ustedes a modo de resumen. Reitero, cuestiones más importantes que están contenidas en este título 1. En primer término, la soberanía que reside en el pueblo. Esto es básico. Soberanía que reside en el pueblo. Y el concepto que explicamos de Estado socialista de derecho. También elemento novedoso que se incorpora en este proyecto de Constitución. El carácter irrevocable del socialismo se encuentra también contenido dentro de este título 1. La cuestión del liderazgo del Partido Comunista de Cuba, a lo cual dedicamos tiempo y sobre lo que hoy recapitularemos algunas ideas dentro del artículo 5 fundamentalmente. La supremacía de la Constitución, o sea, el papel principal rector de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico y en el orden general de la sociedad. Los fines del Estado, que están contenidos también aquí, la cuestión de los símbolos nacionales y en un segundo capítulo, al cual le vamos a dedicar tiempo en próximas emisiones de nuestro programa, a los fundamentos y principios de las relaciones internacionales. Esta formulación final de los principios que rigen las relaciones internacionales también es un elemento nuevo con relación a la Constitución vigente del año 1976. Bueno, reitero, estos son los elementos fundamentales. Vamos con mi invitado, el doctor Elier Ramírez, estuvo el miércoles, se regresa con nosotros. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos varias cuestiones, Elier, sobre las que quisiera puntualizar. La primera tiene que ver con retomar el artículo 5 y lo que es novedoso en esta formulación. Vamos a tener el artículo 5 en pantalla, donde hace alusión al papel del partido. Y aquí, como explicábamos el miércoles, Elier, hay un grupo de elementos que son novedosos. Entre ellos, la denominación de partido único, partido además fidelista. ¿Cuáles son el resto de los elementos que son novedosos aquí? Bueno, el otro elemento que se incorpora también importantísimo es sustentado en su carácter democrático y su constante vinculación con el pueblo, como misión fundamental también del partido. Ahora, cuando hablamos de partido único, o sea, ¿por qué definir que un solo partido y no la opción del pluripartidismo desde el texto constitucional? Mira, yo creo que eso es decir, uno de los aportes también originales de la Revolución cubana que se sustenta en su historia, en su tradición. No se trata, como explicábamos el otro día, de un dogma. Todo lo contrario, se trata del hecho precisamente de que ha garantizado la sobrevivencia misma de la Revolución y teniendo como arma estratégica fundamental la unidad. Si hacemos un análisis profundo de la historia de Cuba, nos daríamos cuenta inmediatamente que precisamente el factor fundamental que hizo fracasar los distintos procesos revolucionarios desde el 10 de octubre del año 68, ahora vamos a cumplir 150 años, de ahí en adelante precisamente fue el factor de la división. Por otro lado, es un factor, como te decía, que surge desde nuestras propias entrañas como país, teniendo el antecedente de la creación del Partido Revolucionario Cubano por José Martí, que fue un aporte para la época en el mundo. Es decir, hacer un partido revolucionario para la revolución, para unir a los cubanos tanto de adentro como de afuera en función de un propósito. Era un partido que no era un partido de clase, era un partido donde cabían todos los que tuvieran la intención y el propósito precisamente de hacer la revolución, de lograr la independencia de Cuba. Desde Martí, un partido. ¿Por qué desde Martí un partido? Bueno, yo creo que Martí en primer lugar había vivido, todo el tiempo que vivió en los Estados Unidos pudo ver ese sistema de pluripartidismo. Hay que leer las escenas norteamericanas para darnos cuenta cómo Martí veía ese sistema político. Y evidentemente él se daba cuenta que no podíamos copiar ese modelo, no solo en Cuba, sino incluso en Hispanoamérica. ¿Por qué no copiarlo incluso desde finales del siglo XIX? Porque él se daba cuenta que realmente la democracia no estaba como tal en los partidos políticos, que la democracia estaba precisamente en el poder popular, el poder del pueblo, ¿no? Y de ahí que pensara en gran medida en la idea del Partido Revolucionario Cubano, en ese primer propósito, que además también con la idea de ir generando el espíritu republicano
desde la propia organización de la guerra. Es decir, era un partido en función de la independencia, pero en función también de la transformación de ese ser humano que no podía permitirse, ¿no?, que la colonia sobreviviera en la república, como decía él mismo en algún momento, ¿no? Ahora, Lier, tantos años después, ¿por qué tiene vigencia en un mundo tan diferente, en pleno siglo XXI, al de finales del siglo XIX con Martí? ¿Por qué seguir hablando de un partido único e incluso proclamarlo expresamente en el proyecto de Constitución? Bueno, yo creo que sí, por lo que explicábamos, bueno, uno hace un análisis también de los partidos políticos y de ese sistema de la llamada democracia representativa burguesa, que realmente es representativa en la mayoría de los casos, precisamente de esa clase dominante, de esa burguesía y no de los sectores populares. Uno de los elementos distintivos precisamente del modelo nuestro es que el partido no elige, no postula, no es un partido electoral. Cuando vemos los partidos y ese sistema de partidos, cómo funciona en el mundo, en casi todos los casos, o diría en la mayoría, son partidos electorales en función precisamente de representar determinados intereses sectoriales, y muchas veces lo que sucede, y sobre todo en los países del tercer mundo, que fragmentan a la sociedad, dividen a la sociedad. En un país como Cuba, con la mayor potencia que existe hoy en el mundo, como adversario a 90 millas de nuestras costas, recuerdo que Fidel decía que era realmente darse un lujo, ¿no?, a apostar por esa vía del pluripartidismo como un peligro para la nación, para la existencia misma de la nación, con los desafíos no solo externos, sino los desafíos propios internos también de Cuba, que llevarían también a la división de las inteligencias, a que no trabajáramos unidos en función de un propósito. Ahora, partido único no puede interpretarse, incluso desde Martí. Hacemos un análisis de cómo Martí estructuró el Partido Revolucionario Cubano, y es impresionante en ese momento, en aquella coyuntura, el nivel de democracia que había dentro de las filas del Partido Revolucionario Cubano, y la idea cómo la concibió el apóstol, ¿no? Y bueno, precisamente eso no significa en nuestro caso que sea una unanimidad, todo lo contrario. El hecho de tener un solo partido lo que debe implicar es que haya cada vez más democracia dentro de las propias filas del partido, que haya más discusión, que haya más debate, que haya más polémica, precisamente para construir de manera colectiva, es decir, y enfrentar los desafíos también con mayor inteligencia a partir del consenso de todos esos aportes, ¿no? Quiero volver con la idea que planteabas del partido electoral. Cuando los partidos están en la carrera o se concentran en la carrera electoral, ¿qué puede ser lo que se descuida, en tu modo de ver, en tu opinión? Yo pienso que se descuidan generalmente en esos casos. Lo que pasa es que se concentran prácticamente nada más en las elecciones, ¿no? La democracia no pasa del umbral de ese día de las elecciones. Es decir, una vez, o del proceso o de ese proceso de las elecciones. Una vez ya concluido, muchas veces los sectores populares que apoyan a muchos de esos partidos son inmediatamente defraudados, como pasó en Cuba, en la República Neocolonial Burguesa. Yo recuerdo el caso de Ramón Grau San Martín, que desató toda una masividad en respaldo del pueblo cubano, con esperanza, una renovación de las esperanzas en que realmente por ahí se iban a solucionar los problemas del país, y sin embargo fue una gran frustración. O sea, una cosa del partido en las elecciones, etapa previa a llegar al mecanismo de poder, y en el poder otra es la historia. Efectivamente, eso es lo que vemos en la mayoría de las experiencias que conocemos en el mundo. Ahora, es decir, no estamos cerrados, pudiéramos analizar, sí, ¿no? Pero hasta ahora nadie en mi criterio, nos ha demostrado que ese pluripartidismo es una garantía de democracia, y que en ningún sentido representa los intereses verdaderos del pueblo. En el siglo XXI, hoy mismo, ¿qué ejemplos te vienen a la mente de las consecuencias de un país en condiciones de subdesarrollo y con potencia relativamente cerca, aunque la situación de Cuba yo creo que es para nada comparable con la de ningún otro país desde el punto de vista geopolítico, desde la historia, la idiosincrasia, pero si tuviéramos que hacer una analogía, ¿cómo entender lo que significa ir al pluripartidismo en este siglo XXI con las amenazas que ello traería para un país como el nuestro? Efectivamente, yo creo que las experiencias que han habido, uno analiza y realmente no han sobrevivido. No han sobrevivido precisamente por eso, ¿no? Porque no han podido garantizar esa arma estratégica fundamental que es la unidad. Que insisto, ¿no? Una unidad no significa una unanimidad.
Unidad no significa unanimidad. Exactamente, y recuerdo mucho una frase también que decía Cintio Guitier, ¿no? Que nosotros teníamos que seguir insistiendo, construir un parlamento en una trinchera. Es decir, la idea de ese desafío permanente del imperialismo norteamericano, es decir, nos ha llevado a que tengamos que construir la mayor democracia posible, pero sin deslindarnos de que estamos en un contexto siempre también de amenaza, ¿no? Entonces la idea esa de un parlamento en una trinchera, ¿no? Yo pienso también cuando escucho la idea de la consagración en el texto, en este proyecto de constitución de partido único, creo que ello implica también, Elier, quisiera tu opinión, un reforzamiento importante de la participación de las cubanas y los cubanos en las organizaciones de masas, que agrupan a millones de personas y que tienen un papel importante también dentro del esquema de participación popular para la emisión de criterios, para la construcción de la sociedad del presente y del futuro, y bueno, dentro del sistema político, el partido como eje principal rector, pero el papel también básico y esencial de las organizaciones de masas creo que debe reforzarse indudablemente. Efectivamente, incluso es uno de los artículos, ¿no? Y no solo las organizaciones de masas, las organizaciones, es decir, que conocemos, ¿no? La CDC, la FMC, la Asociación de Agricultores Pequeños, la FEU, la FEN, etcétera, sino también las organizaciones de nuestra sociedad civil, es decir, las asociaciones. Tenemos una sociedad civil realmente heterogénea, activa, amplia, y que tiene una participación también constante en la construcción de nuestro país, ¿no? Y está también recogido en uno de los artículos eso de los fundamentos políticos, ¿no? Y me parece que el hecho, es decir, la idea de la participación es una idea clave en todo nuestro sistema político. Es decir, yo si tuviera que escoger dos ideas que distinguen nuestro sistema político, insistiría en el tema de la unidad y en el tema del poder popular. Es decir, yo creo que son los componentes, digamos, componentes claves, igual que el tema del liderazgo del partido, ¿no? Como fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, ¿no? Hemos traído este tema para comenzar porque muchísimas de las dudas, de las inquietudes que quedaron pendientes del miércoles estaban centradas en estas cuestiones básicas que se incorporan en esta oportunidad al artículo 5 en la denominación del papel del partido, de los fines dentro de nuestra sociedad y nuestro sistema político. Reitero, en estas primeras preguntas, en estos minutos iniciales, hemos intentado resumir muchas de las dudas, de los aportes, de las inquietudes que tenían que ver con esta cuestión. Les propongo irnos entonces a revisar otros correos, otras opiniones que también tenemos y cerrar con ellas este primer segmento. Vamos a regresar después de las 8 de la mañana con más de las opiniones, reitero, con relación al título 1. Vamos a revisar esta opinión que tengo por aquí, este correo, y quisiera, Elier, en el final de este segmento responderlo. Se llama Orestes Loy, el televidente que nos escribe. Con relación al título 1, capítulo 1, nos dice, específicamente el artículo 3, debe decir la defensa de la patria es el más grande honor y eliminar la palabra socialista, dice Orestes, como se hace a continuación de este mismo artículo para hablar de la traición. O sea, pensemos en el artículo 3, se habla de la defensa de la patria como el más grande honor, se define así, y en el segundo párrafo se dice que la defensa de la patria socialista, o sea, incumplir con ello, puede hablarse de traición. En el primer término se habla de patria, o sea, en el primer párrafo, en el segundo se habla de patria socialista. ¿Cuál es tu criterio con relación a eliminar o añadir la palabra en ambos párrafos y qué sentido puede tener este cambio, Elier? Bueno, mira, yo creo que, es decir, todas las opiniones son válidas y además serán analizadas. No hay ninguna opinión que no tengamos en cuenta, porque como insistíamos, se trata, incluso el país entero está deliberando, y esto se trata de una construcción colectiva, ¿no? Bueno, mi opinión en ese caso es, bueno, que no estamos defendiendo solamente una patria como concepto patria, también estamos defendiendo un sistema político que en gran medida garantiza la soberanía, y de hecho entendemos que precisamente el socialismo hasta hoy, hasta nuestros días, ha sido precisamente también la garantía de esa soberanía. Hay quien se imagina o piensa, ¿no?, en una posibilidad de una patria con otro sistema, pero realmente el otro sistema que conocemos es el capitalismo, y el capitalismo en las condiciones de Cuba no sería otro capitalismo que un capitalismo dependiente de los Estados Unidos.
y por lo tanto nuestra soberanía y nuestra patria sería lastimada desde el punto de vista soberano, ¿no? Pero bueno, ciertamente hay que valorar es decir, la propuesta que se hace, porque realmente cuando uno analiza ese artículo, en la primera parte dice la defensa de la patria y en la segunda dice la traición a la patria socialista, ¿no? Y bueno, habría que analizar en relación a su redacción, aunque ciertamente cuando uno dice, desde el inicio dice Estado socialista de derecho, incluso se habla de la irrevocabilidad del socialismo. A todo lo largo de la Constitución estamos hablando precisamente del socialismo, ¿no? Y por eso que incluso a veces también se reitera, porque desde el punto de vista político a veces es importante reiterar de que estamos hablando no de cualquier patria, sino una patria socialista. Pero bueno, insisto en la idea de que no debe entenderse este criterio como que estamos cerrados a analizar todo tipo de opiniones y de criterios que existen, todo lo contrario, ¿no? Ahora, estoy entendiendo que independientemente de que esté o no la palabra socialista, del espíritu del texto constitucional, en primer lugar, de la definición del artículo 1, Estado socialista de derecho. Además, estamos hablando, más adelante, lo explicábamos ahorita, los elementos fundamentales de este título 1, fundamentos políticos que irradian todo el texto constitucional. Hablamos de la irrevocabilidad del socialismo como sistema social en Cuba, independientemente de que esté o no la palabra socialista en este artículo 3, teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que estamos hablando aquí de patria socialista. ¿Es eso lo que has querido decir? Efectivamente se infiere porque, bueno, cuando decimos Estado socialista de derecho, decimos irrevocabilidad del socialismo, y bueno, en otros artículos también se habla de ese sistema, ¿no? Que es el que defendemos. Bueno, se infiere, pero bueno, habría que revisar dónde es más recomendable utilizarlo, dónde quizás puede ser reiterativo. Pero bueno, ya eso queda a consideración al análisis que se haga, bueno, de todas las opiniones que se están vertiendo hoy en el país, y bueno, después que se tomen en cuenta en la Comisión, en la Asamblea Nacional, ¿no? Bueno, te agradezco la respuesta a esta pregunta. Les propongo hacer una pausa, no hemos terminado. Por ejemplo, no nos hemos referido al artículo 6. El artículo 6 habla de la juventud y de la forma en la que se organiza el papel de la juventud dentro de nuestra sociedad como un papel también de vanguardia. Quisiera referirme a él. Tenemos opiniones y criterios también que tienen que ver con la postura de Cuba con relación a determinados acuerdos o pactos de carácter internacional, y ello puede implicar, incluso tenemos opiniones, el miércoles hacíamos contacto con Guantánamo con relación a el territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos de Norteamérica en la más oriental de las provincias cubanas. Con relación a estos y otros temas voy a regresar con mi invitado después de las 8 de la mañana. Si tiene usted algún criterio, está a tiempo en estos cerca de 20 minutos, puede escribirnos a hacemoscuba@icrt.cu. Regresamos entonces a nuestra revista Buenos Días.